Muy buenos días. Hoy, en el día 308, leeremos los capítulos 10 y 11 del Evangelio según Juan. Comencemos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad
ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Ahora leeremos el capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 10 podemos ver que Jesús es la puerta. La voz que escuchas dice: ¿quién es tu pastor? Eso lo vemos en los versículos 3 al 4 y en el versículo 14, donde Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Somos llamados a escuchar la voz del pastor. Nuestro principal pastor es Jesucristo y su voz la encontramos a través de la palabra. Somos llamados a ir a la palabra diario y escuchar la voz. El Señor también nos ha puesto otros pastores que nos dirijan, pero es importante que nosotros revisemos si estamos escuchando muchas voces, porque se puede volver contraproducente. Necesitamos entrar por la verdadera puerta. ¿Y cuál es la verdadera puerta? Jesús. Él dijo: yo soy la puerta. ¿Sabes que en Génesis capítulo 4, también nos habla de alguien que está a la puerta, y es el pecado? El pecado está a la puerta, acechando para dañarnos. Y también Jesús está a la puerta, tendiéndonos la mano para que nosotros lo podamos recibir. Lastimosamente, a veces rechazamos la puerta de Jesús para tomar la puerta del pecado. Es como si miráramos a el huerto del Edén, que ellos tuvieron en medio del huerto el árbol prohibido, y también estaba el árbol del bien, el árbol de la vida, y ellos prefirieron el árbol prohibido. Hoy nosotros tenemos que entrar por la verdadera puerta, que es Jesucristo. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia, como lo dice el versículo 10, que dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros necesitamos esa vida que solo Jesús puede dar. Necesitamos del buen pastor. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él ha dado su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que nosotros nos acerquemos a Él. Quienes no quieren creer prefieren decir que estamos locos, endemoniados, como en el versículo 20, que le dijeron a Jesús que estaba loco y fuera de sí. Y lo dijeron para justificar que no querían creer en Él. En Jesús tenemos seguridad completa.
Y eso lo vemos en los versículos 27 al 29, donde dice que nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Quizás estés pasando por un momento difícil, pero la palabra de Dios nos dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Jesús para que puedas creer en Él. Allí vemos que hubo unas personas que se acercaron a Jesús y creyeron en Él. En el capítulo 11 podemos ver que Jesús es la resurrección. Allí se nos narra de cuando Lázaro estuvo enfermo. Le avisaron a Jesús y allí podemos ver que hay regalos que vienen empacados en forma de dolor. Porque cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo que esa enfermedad iba a ser para Dios glorificarse. Muchas veces no podemos entender los momentos difíciles por los cuales atravesamos, pero sabemos que Dios siempre tiene el control. Parece que fuera una situación de dolor, pero muchas veces en medio de ese dolor es que conocemos verdaderamente a Dios. A veces deseamos respuestas inmediatas, pero Dios conoce el momento propicio. Vemos que a Jesús le dijeron que Lázaro estaba enfermo, sin embargo, él se quedó 2 días más. Y parece ser que mientras que llegó al lugar, pasaron otros días más, porque cuando llegó a la casa de Lázaro, él ya llevaba 4 días de haber sido enterrado. Jesús sabía que Lázaro iba a morir, sin embargo, él sabía en qué momento iba a actuar porque él deseaba glorificar al Padre a través de esta resurrección. Yo quiero decirte que a veces nosotros pensamos que Dios se demora en darnos respuestas. Queremos las respuestas de una, queremos que Dios responda ya. Pero a veces ese esperar de Dios es que quiere hacer algo grandioso en nuestra vida. Jesús todo lo sabe. En los versículos 14 al 15, Él les dijo a sus discípulos que Lázaro estaba muerto. Él sabe todo, Él conoce todo de ti. Conoce aún, dice la Biblia, que todos nuestros cabellos están contados. Él conoce cada detalle de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros dolores, nuestras angustias. Él todo lo sabe. Ven a Él, acércate a Él, que Él solo es nuestra esperanza. Además, Él es la resurrección y la vida. ¿Cuántas personas sienten que su vida no tiene sentido? ¿Cuántas personas han intentado quitarse la vida porque sienten que ya no tiene sentido vivir? Permite que Jesús traiga de nuevo vida a tu vida. Él es la resurrección y la vida. La Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dios se compadece y llora con nosotros. Vemos cuando Jesús vio la angustia de María y de Marta, Él lloró también. Quizás puedes estar pasando por un momento doloroso. Déjame decirte que Jesús entiende tu dolor. Él es aquel que vino y estuvo acá en la tierra 100% hombre y entendió nuestro dolor y puede consolarnos. Necesitamos creer para ver su gloria. Él le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesitamos creerle al Señor, necesitamos reconocer que solo Dios puede actuar en nuestra vida. Permite que Jesús te dé vida de nuevo, así como lo hizo con Lázaro, que Él le dijo, Lázaro, sal fuera. Permite que si has perdido toda esperanza, si has perdido el deseo de vivir, si has perdido tantas cosas en tu vida, dile al Señor que te deje nacer de nuevo. Hoy quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Sabías que Dios conoce tus tristezas y puede consolarte? ¿Sabías que Él es el verdadero pastor que puede guiarte? No rechaces más su dirección. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.